Donald Trump con dos cartas. Delcy Rodríguez en el poder y María Corina Machado en la sala de espera. Mientras arde Irán, el petróleo venezolano se dispara. Colombia define su ruta política. Elecciones perfilan la carrera presidencial. Les contamos. Amigos, buen inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es lunes 9 de marzo de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. El escenario político venezolano se mueve entre dos canales abiertos desde Washington. Mientras el presidente Donald Trump reconoce al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y restablece relaciones diplomáticas con Caracas, también recibe por segunda vez en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado. Ese doble juego de poder deja una pregunta en el aire. ¿Quién marca realmente la ruta de la transición y si el regreso de Machado a Venezuela depende, en última instancia, de las decisiones de Washington? Génesis Pérez con los detalles. La segunda reunión entre la líder opositora venezolana María Corina Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca deja en evidencia que la oposición venezolana está siendo escuchada sobre la eventual transición, pero no necesariamente está definiendo sus términos. En el encuentro descrito por el equipo de Machado como una reunión privada y extensa, también estuvieron el secretario de Estado Marco Rubio y la jefa de gabinete Susie Wiles. Durante la reunión, Machado habría expuesto directamente a Trump su propuesta para una hoja de ruta de transición política, que incluiría pasos hacia la reorganización institucional del país y eventualmente la convocatoria de elecciones. También se habría discutido un asunto particularmente delicado, el destino político y judicial de las cúpulas del chavismo. Hay factores que están fuera del alcance de la propia María Corina Machado. Factores que pueden cambiar esto literalmente en el transcurso de horas. Creo que desde ese punto de vista vale la pena hacer ese análisis, también para sacarle de los hombros a María Corina Machado esto que parece ser una concentración excesiva de responsabilidades y proporcionarle un marco dentro de lo formal, de lo que le corresponde como responsabilidad y de lo que le corresponde a otras figuras venezolanas y a los actores internacionales. Sin embargo, el contexto en el que ocurre este encuentro introduce una contradicción estratégica. Mientras la principal figura opositora presenta su plan de transición en Washington, el propio Trump anunció recientemente que su administración reconoce formalmente al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Durante la cumbre regional Escudo de las Américas, el mandatario afirmó que Rodríguez está haciendo una gran labor. En ese mismo foro, Trump también utilizó el caso venezolano como ejemplo de su doctrina hemisférica. Incluso surge otra interrogante política. Si Trump apuesta por mantener estabilidad con el gobierno que hoy encabeza Rodríguez, el eventual regreso de Machado a Venezuela podría depender menos de la urgencia opositora y más de los tiempos estratégicos de la Casa Blanca. El régimen haría lo posible y lo imposible para impedir el regreso, porque ese regreso puede plantearle desafíos ya totalmente insolubles a lo poco que le queda de control y autoridad en el territorio nacional. Para los analistas, si Washington mantiene canales de cooperación con la estructura de poder actual en Caracas, la transición podría estar siendo discutida bajo parámetros donde la oposición es consultada, pero no necesariamente decisiva. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del Día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. El reconocimiento del presidente Donald Trump al gobierno que hoy encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela, al mismo tiempo que mantiene contactos con María Corina Machado, abre un debate político inevitable. ¿Puede una transición democrática avanzar mientras se reconoce al poder actual? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios y podrías ser parte de la emisión estelar. La guerra en Irán está sacudiendo el mercado energético mundial. El precio del petróleo se dispara y el crudo venezolano vuelve a ganar valor estratégico ante la escasez de oferta. La industria hace fila para comprar petróleo a PDVSA, pero con una condición: primero pasar por el filtro de Estados Unidos. El presidente Donald Trump asegura que su gobierno sigue dirigiendo el renacimiento de la industria petrolera venezolana. Quique Frías
nos amplía. La guerra en Irán dispara el precio del barril de petróleo e, irónicamente, la desgracia del régimen de los ayatolá beneficia a su exaliado chavista en Venezuela. Pero esta vez el auge petrolero no está bajo control de Hugo Chávez, Nicolás Maduro o la actual encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. No, es el gobierno de Estados Unidos el que está al mando de la administración, supervisión de ganancias y reconstrucción de la industria. Giving them back far more money than they've made in many years, and actually very shortly it'll be more money than they've ever made. And Venezuela is working, so we've had a lot of... El presidente estadounidense Donald Trump asegura que Venezuela recibirá millones de dólares de ganancias, pero sin ofrecer cifras concretas. Analistas del Council on Foreign Relations estiman que con una producción estable de 1 millón de barriles diarios, los ingresos petroleros alcanzarán los 15.000 millones de dólares para finales de 2026. ¿Qué significa para Venezuela este volumen de ganancias en un solo año? ¿Se abre la puerta de una nueva bonanza? Conversamos sobre esto con Rubén Rendón, ingeniero químico y ex trabajador de PDVSA. En una posible transición que vaya a haber en el país, esos recursos se destinen al sector salud, al sector educación, a todos estos sectores. O sea, esa parte todavía nosotros no la tenemos clara. Es que en los próximos meses aquí tenemos que tener la parte repito, que depende de quienes vayan a manejar la bonanza. Y todo depende de las reglas de juego, quién las va a poner, ¿verdad? Debido al conflicto iraní, el precio del barril de petróleo ya está en más de $100. La ex viceministra de Energía y Minas, Dolores Dobarro, estimó que por cada dólar que sube el barril de crudo es casi 1 millón de ganancias adicionales para PDVSA. Recuerda una cuestión, está supervisado, pero aquí estamos hablando con una organización que tiene muchos tentáculos y que tiene muchas maneras de desviar recursos bajo la sombra. Ese es el gran problema que nosotros tenemos acá. Esos registros son oscuros, esos registros no tienen credibilidad alguna. Entonces, imagínese usted con una bonanza. El gobierno estadounidense conoce de cerca la volatilidad que representa el chavismo dado su historial y en esta etapa de supervisión ha tomado medidas. The president and his energy team are on the ball. They've announced political risk insurance for cargo vessels and oil ships. The president is also tapping into our newfound market in Venezuela, where, again, there were a lot of panic. Entonces, el vecino decide qué se hace y qué no se hace en tu casa. ¿Cómo quedas tú? O sea, bueno, un momento, ya va. Aquí las pautas las doy yo porque legalmente esto es mío. Yo Quique, veo a Venezuela ahorita que está de libre albedrío. Durante la Cuarta República, la bonanza dejó 350.000 millones de dólares al país. Durante el chavismo, antes del derrumbe de la industria por mal manejo, fueron 954.000 millones de dólares. En este escenario, optimismo empresarial. La Cámara Petrolera de Venezuela confía que Chevron, Shell y Repsol inviertan en la industria este mismo 2026 y la cifra de riesgo país pasó de 9.006 puntos a inicios de año a 8.027 puntos, finalizando febrero con 10,87% de caída. El petróleo como protagonista y la esperanza de salir de la crisis está en el horizonte venezolano. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En Venezuela, al menos 56 mujeres siguen presas por motivos políticos, según la ONG Foro Penal. Pero fuera de las cárceles, cientos de mujeres también protagonizan esta lucha. Madres, esposas e hijas que han convertido el dolor en protesta y la ausencia en resistencia. En las calles exigen libertad para quienes siguen tras las rejas y denuncian abusos contra los detenidos. Juliana Palmar con el reporte. En Venezuela, la represión política también tiene rostro de mujer. Foro Penal reportó que al menos 56 mujeres permanecen privadas de libertad por motivos políticos, en condiciones precarias y sometidas a procesos judiciales cuestionados. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que las liberaciones de los presos políticos hombres no es proporcional al de las mujeres.
Hoy el comité registra más de 100 presas políticas, incluso registra más de 50 casos de adultos mayores en los que están mujeres, y evidentemente esto demuestra que el régimen no ha querido hacer las cosas distintas, que el régimen no quiere cambiar verdaderamente, que todo lo sigue usando con efectos propagandísticos y no porque haya una real voluntad política de hacer las cosas distintas. Las presas políticas siguen estando en condiciones inhumanas, pero los familiares que acompañamos también somos sometidos a algún tipo de violencia por la opacidad, por la violencia institucional y por toda la amenaza que recibimos constantemente. En Venezuela se ejerce violencia política de Estado contra la mujer. Cuando tú ves la forma en la que atacan a las mujeres en los pasquines de televisión del régimen, es completamente distinta a la que atacan a los hombres. Cuando lo hacen contra las mujeres, lo hacen con misoginia, con sorna, con burla por su condición de mujer. Y ojalá que el país reflexione sobre esas cosas y no terminemos naturalizando o normalizando hechos que no se pueden normalizar. Tú no te puedes burlar de una mujer por ser mujer. Eso se llama falacia hominis, ¿no? Que es la descalificación de la persona no por sus opiniones, sino por quién es. Bajo la exigencia que sean todas liberadas y resaltando los casos como el de Maikeli Borges, detenida con 2 meses de embarazo, dio a luz en la cárcel y permanece bajo arresto domiciliario con su hijo, y la señora Carmen Teresa Navas, madre de 81 años, tiene más de un año en búsqueda de respuesta de su hijo, quien está en desaparición forzada. Historias como esta reflejan la dimensión humana de un conflicto que impacta no solo a quienes están tras las rejas, sino también a sus familiares. Las madres, las esposas, las hermanas, las hijas de los presos políticos han cumplido un rol fundamental en todo esto. Primero, demostrando la valentía de la mujer venezolana, eso hay que reconocerlo, porque cuando hay un preso político en la familia, persiguen también a la propia familia. Y esas mujeres han dado una lucha por sus familiares y por los presos de otras familias. Y eso ha sido fundamental para que el mundo sepa lo que ocurre en Venezuela cuando hoy los ojos del planeta están puestos sobre nosotros. Mientras tanto, en las calles, madres, esposas y hermanas se han convertido en la principal fuerza de denuncia. Foro Penal confirmó la excarcelación de 670 presos políticos desde el 8 de enero, mientras que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó la excarcelación de 25 presos de Boleíta 7 durante este fin de semana, recordando que aún faltan al menos 500 presos. Además, el Observatorio Venezolano de Prisiones registra más de 3.500 mujeres detenidas en condiciones inhumanas, cifras que demuestran la dimensión de la represión en Venezuela. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. Proponen eliminar la reelección indefinida y la renuncia del presidente del CNE. Enrique Márquez, exdirector del Consejo Nacional Electoral y excandidato presidencial, propuso eliminar la reelección indefinida por considerar que fomenta perturbación en el poder. En su lugar, sugirió implementar una segunda vuelta electoral para fortalecer la democracia. Por su parte, el diputado Enrique Capriles se sumó al debate político y exigió la renuncia inmediata de Elvis Amoroso, actual presidente del ente electoral, tras vincular la crisis actual al irrespeto de los resultados de la presidencial del 28 de julio del 2024. Nuevas licencias mineras. Estados Unidos recibe primer envío millonario de oro venezolano. Bajo el nuevo marco de cooperación entre la Casa Blanca y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, confirmó la llegada de un primer cargamento de oro venezolano valorado en $100 millones. Mientras Washington promueve una era de abundancia y reformas para atraer inversión en sectores como la bauxita y el carbón, la ONG SOS Orinoco denuncia que estas medidas podrían blanquear riqueza criminal y agravar el ecocidio de la Amazonía venezolana. Pese a las críticas, el Departamento del Tesoro ya formalizó la licencia general número 51, que permite a empresas comercializar oro proveniente de Minerven.
En una jornada electoral clave para el futuro político del país, millones de colombianos acudieron este domingo a las urnas para elegir los nuevos integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030 y definir a los candidatos de las principales coaliciones que competirán en la elección presidencial del próximo 31 de mayo. Más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para participar en una de las jornadas electorales más decisivas de los últimos años. La jornada estuvo marcada por el triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, Claudia López en la Consulta de las Soluciones y Roy Barreras en el Frente por la Vida, quienes quedan perfilados como candidatos clave de cara a la primera vuelta presidencial. Sin embargo, el proceso electoral también estuvo rodeado de polémica. El presidente Gustavo Petro alertó sobre presuntas irregularidades, entre ellas la violación del cierre fronterizo con el ingreso irregular de alrededor de 2.500 personas por la línea con Venezuela, además de la incautación de más de 3.500 millones de pesos que presuntamente estarían destinados a la compra de votos. Con los resultados aún en proceso de consolidación, las elecciones ya comienzan a perfilar el nuevo mapa político de Colombia y el escenario que enfrentará el país en la próxima contienda presidencial. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olvides además suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día, nos vemos mañana.